Lo que les quiero mostrar hoy, que no sé si van a reír o van a llorar, es algo que se ha vuelto tendencia en redes sociales. El usuario Edmundo Dantes ha invitado a participar en un concurso de fotos que rápidamente captó la atención de todos los que vieron esta publicación. Muestra tu cuadra, que rápidamente se convirtió en Muestra tu basurero. Bueno, claramente las personas empezaron a mostrar las fotos de su barrio, en muchas ocasiones barrios que tienen basureros, que son montañas que impiden el paso por las calles, basureros que se han convertido en parte del paisaje urbano, bloqueando las aceras, basureros que crean un ambiente insalubre y hasta peligroso por todo lo que eso conlleva. Y más ahora en una situación como la que estamos viviendo en Cuba. Vimos imágenes de Holguín, de Marianao, de Cienfuegos y de muchos otros lugares de Cuba donde la basura no solamente está presente, sino que también domina las calles. Las fotos más impactantes vienen del Parque Fábrica de Luyanó, donde la basura se mezcla con los escombros. De hecho, hace unos días empezó a circular por las redes sociales un video de un basurero en Luyanó, pero una cosa inmensa que comenzaba por aquí y terminaba por allá y doblaba la esquina y cerraba la calle. En fin, lo nunca visto. Esas personas que mostraban las fotos de su barrio y de sus basureros hicieron comentarios irónicos criticando la inacción de las autoridades, ¿no? Y de las entidades estatales que tienen que ver con la recogida de desechos sólidos. De hecho, hay un humorista cubano, Yardiel, que los que son cubanos lo deben conocer, que era integrante de Punto y Coma, que ha hecho unos cuantos videos con el tema de la basura y la insalubridad en Cuba. Hortensia de Massachusetts me escribe y me dice: ay, yo quiero ver la fosa de 39 y 86. Pues ahí está Hortensia, ornamento nacional, patrimonio mundial de la UNESCO. Y a la gente con nostalgia de sus basureros por el mundo, ella sintió nostalgia de su basurero, de su esquina donde ella vivió toda la vida. Por ahí está tu fosa, Hortensia, Massachusetts. La masa para que te enchuces, enchúfate ahí, Hortensia. Aquí tienes tu fosa. Ah, mira el huequito este que te dejaron aquí. Ay, qué cosa más linda. Este no lo había visto, Hortensia. Mira, esto es nuevo. Esto seguro fue después que tú te fuiste. Dime algo. Un estanque ahí para la piscicultura, para criar alevines, para que te bañes, para guardar algo bajo la tierra. Un cofre pirata, ya sabes, Hortensia. Y le mato la nostalgia, la añoranza, porque eso es sentido de pertenencia. Ya los basureros, a nosotros los soperropencos cubanos que estemos en cualquier parte del mundo y las fosas explotar de toda la vida donde se nació, de 30, 40 años, ya eso es sentido de pertenencia. Y aquí hay una cosa importante a la que hay que darle seguimiento, y es que esto claramente causa indignación entre la población. Los desechos sólidos se van a generar porque uno va al agromercado, compra un platanito, se lo come, bota la cáscara, lo mismo con las frutas, con la comida, lo mismo con muchas cosas, con ropa vieja, cartones, lo que sea, plásticos inservibles, en fin, la basura se va a generar, querrámoslo o no. Hay que ponerla en algún lugar, sí, ponerla de manera organizada, pero después, si se pasan una semana sin recoger la basura, claro que se acumula. Claro que la basura se vuelve una montaña. Claro que la basura cierra la calle. La gente se va indignando por la fealdad, por el olor, por lo peligroso que es esto, que trae además vectores, mosquitos, ratones. Ahora mismo hay una epidemia de fiebre oropuche aquí en Cuba y ustedes saben que no hay medicinas, que esto es muy difícil. Está eso ahí, mío. Está ratón ahí. Y en medio de esa indignación, no ha pasado una vez. Ya en varias ocasiones los vecinos de algún que otro barrio le han prendido fuego al basurero. Esto pasó en Santiago de Cuba. Y aquí quiero alertar. Quiero alertar porque prenderle fuego a un basurero es algo que es extremadamente peligroso y que debe ser controlado. Yo entiendo que las personas están frustradas, pero esto tómenlo con mucha cautela, porque imagínense ustedes que en muchos lugares de Cuba no hay ni agua, que el agua entra una vez a la semana, hay lugares que entra una vez al mes. A mí me han puesto comentarios en los videos del otro canal donde hay lugares donde el agua no entra en meses. Entonces imagínense ustedes, si un incendio de un basurero de esos se sale de control y una llama va para donde no tiene que ir y se prende en fuego lo que no se tiene que prender en fuego, ¿cómo se apagan esos incendios, familia? Con la situación que hay en Cuba, además con el agua. Encima de eso tengan presente también
los gases tóxicos que en muchas ocasiones salen de esos basureros, de esos incendios. Tengan eso presente también. Esto es un peligro. Yo los exhorto a que recapaciten, a que no tomen esto como tema, que sé que hacen esto para hacerle presión a las autoridades para que recojan esos basureros y para que tomen acción. Traten de hacer la presión de otra manera, porque esto es un peligro. Jorge, pero tú no sabes lo que es tener un basurero. Sí, yo sí sé lo que es tener un basurero. En la esquina de mi casa hay uno de los basureros más grandes de Centro Habana. De hecho, ustedes saben que Centro Habana está llena de basureros. El problema de la basura en Cuba se está convirtiendo en un problema grave que afecta no solamente la imagen del país, sino también la salud de nosotros. Ya Cuba no es solamente famosa por los carros antiguos, por las lindas mujeres, por el casco histórico, por Varadero, por los cayos, aunque nosotros, la mayoría de nosotros los cubanos, ni disfrutamos de eso. Yo tengo mis motivos, hay personas que no pueden pagárselo y así son las cosas. Hay otros lugares a donde no se puede ir ni con dinero, pero ya Cuba se está haciendo también famosa por los basureros y además por la delincuencia. Son joyitas arquitectónicas, porque por ahí para adentro tú te metes para el hospital militar. Pero mira que tenemos ahí, te enfermas y ahí te cura. Ahí está el hospital militar. Va y te cura. Mira qué clase de basurero, al lado del hospital militar. Hay gente que no sabe dónde botar la basura, parece que lo hacen con inteligencia. Y ahora mira, ahí está el basurero y mira lo que tenemos aquí. Ya, ahí está el cementerio de Colón de Mariana. Es decir, te enfermas, vas para el hospital. Si no sobrevive, viene y te entierra. Dime algo, Soperropenco. Son las tallas locas de la vida. Perro hueco, perro tubo, perro basurero y el militar. Soperropenquéate, hacer. Soperropenquéate y ven para acá para que te hagas los juegos. Soperropenco. El problema de la basura ya se está convirtiendo en algo extremadamente grave, como yo lo veo, pero siempre déjenme saber sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Esto de hacer un concurso para que la gente muestre sus basureros en las redes sociales es una manera de protesta realmente, como mismo lo es prenderle candela a un basurero, que ya les decía que tengan mucho cuidado con eso. Yo creo que en un país normal estas acciones no fueran necesarias, que Salud Pública se tiene que hacer cargo de eso, sencillamente. Si no hay combustible, pues Salud Pública tiene que pedir el combustible, que lo saquen de aquí y lo pongan aquí. Resolver este problema debe ser una prioridad. Familia, déjenme saber en los comentarios lo que creen. Si este video les gustó, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares, principalmente si viven fuera de Cuba y si viven en Cuba también, para que vean el humor que hace Yardiel, el concurso de la basura. A lo mejor hasta se animan y ponen una foto de su basurero. Todos tenemos un basurero en el barrio, al menos uno tenemos en el barrio. Y recuerda suscribirte para que así nuestro canal continúe creciendo. Familia, nos vemos en un próximo video muy pronto. Recuerden que en el canal principal estamos en La Habana, pero pronto van a empezar los videos de otro lugar diferente.